3. Propuesta de intervención. Taller para desarrollar el lenguaje en los menores. Docente, doctora Julieta Moreno Villagómez. Alumna, Yolanda Santiago Cruz. Psicología en línea, Facultad de Estudios Superiores, Iztacala. Buenos días, directora, profesora y padres de familia. El día de hoy me presento para desarrollar con ustedes un pequeño taller sobre el lenguaje. A continuación, iniciaré sobre la explicación de lo que es el lenguaje. Al final de mi presentación, les resolveré todas las dudas. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es una capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos. Le permite interactuar. También es un instrumento de aprendizaje que inicia desde su nacimiento y se enriquece durante su vida. Los niños es uno de los aprendizajes más importantes que adquieren en sus primeros años de vida, en un ambiente familiar. Es aquí donde surgen los primeros intercambios comunicativos, que son la base de futuros y más complejos aprendizajes. Actualmente, por el ritmo de vida acelerado, los niños pasan mucho tiempo solos, sin una guía que les ayude a desarrollarse. En ocasiones, tampoco la escuela lo hace. El lenguaje es importante como un medio de comunicación, de desarrollo social y de humanización, autocontrol de la propia conducta y de aprendizaje. Los profesores deben de orientar, guiar el desarrollo del lenguaje para que en el futuro no sea un problema de aprendizaje. Evolutivo del lenguaje. Los bebés al interactuar con sus madres aprenden patrones, modelos de lenguaje, gestos, tonos que van desarrollando poco a poco. Deben de estimularlos al máximo, enriquecer sus conversaciones, ante todo interactuar, evitando que se enfrasque en un celular o en una computadora. El lenguaje. Prelingüística. Corresponde en la fase de la inteligencia sensoriomotriz. Ocurre en el primer año de vida. Práctica de ejercicios fonéticos, balbuceos y vocalizaciones. Hacia los 10 meses aparecen las primeras producciones intencionales. Del lenguaje. Lingüística. Esta fase se inicia a partir del año y se caracteriza por la utilización del lenguaje. Se desarrolla el lenguaje en 4 niveles. 1. Nivel fonético fonológico. Es la emisión de los sonidos o fonemas y perfeccionamiento de los mismos. 2. Nivel semántico. Adquisición del vocabulario expresivo y comprensivo. 3. Nivel morfosintáctico. Elaboración de frases. 4. Nivel pragmático. Uso del lenguaje en la vida diaria. ¿Para qué sirve el lenguaje? Es de vital importancia para el desarrollo del niño. Es un instrumento de comunicación. Con el lenguaje se inserta en el entorno social y cultural. Favorece y regula sus procesos mentales. ¿Qué es el lenguaje oral? Es un intercambio de información a través de un sistema de codificación donde los sonidos articulan palabras y estas frases que transmiten un significado.
Es un proceso complejo porque implica un código de símbolos para la adquisición de vocabulario. Importancia del lenguaje oral. El desarrollo del lenguaje influye en la maduración del sistema nervioso, la maduración del aparato fonador, al nivel suficiente de audición, estimula las relaciones interpersonales. El lenguaje influye en la memoria y en la percepción. Llega a ser un elemento de autocontrol y modificación de la conducta del niño. Da evolución psicoactiva. Influye en la memoria y en la percepción. El lenguaje interviene en la socialización. Como lo sustenta el teórico Vygotsky, la familia es la primera que brinda estimulación para iniciarse en el aprendizaje de la lengua, en el proceso de socialización. El lenguaje, la familia y la escuela ejercen una influencia determinante, en los cuales se debe de generar un entorno rico de experiencias y éstas se vayan ampliando y extendiendo a otros contextos que además influirán favorablemente en el desarrollo del lenguaje. Mediante la estimulación y la motivación que recibe un niño en la etapa infantil, puede lograr que avance mucho en el desarrollo del lenguaje. Cuando las familias y la escuela no se percatan de las dificultades de los niños, se puede generar un problema mayor. Principal de la deficiencia en la comunicación oral en los niños en etapa de preescolar se ve reflejada en la escasa comunicación que tiene el menor con sus pares. Provoca que se rezague. Por tal motivo se plantea el desarrollar un proyecto de intervención en el que se pueda brindar estrategias a padres, maestros, para apoyar a desarrollar las competencias comunicativas. El problema del habla. Las hay biopsicológicas. Entre ellas está la dislalia, que es la alteración en la articulación de algunos grupos de fonemas. Las disartrias, que es la alteración de la articulación propia de lesiones en el sistema nervioso central y de los músculos de la lengua, faringe, laringe. Es el caso más grave de disartria. Disfemia o tartamudez. Es la alteración en el ritmo del habla. Presenta una serie de repeticiones o bloqueos espasmódicos durante la emisión del discurso. Problemas socioculturales. Este factor es muy importante para la adquisición y el dominio del lenguaje del contexto familiar. Es indispensable. Familias en donde existen abuelos, hermanos mayores, los menores podrán desarrollar mejor su lenguaje. Un factor importante es cuando los infantes carecen de afecto. Los niños se muestran apáticos. Se altera la capacidad de relacionarse. Si la mamá no habla con afecto, por lo que los debe de tratar con amor. Los menores reaccionan de manera positiva si se ven motivados a aprender el lenguaje. Las escuelas tienen como función proporcionar educación organizada, sistemática, integradora, con funciones formativas y sociales. Sin embargo, se trabaja de forma general. Jean Piaget considera que el lenguaje es indispensable para elaborar el pensamiento. El lenguaje egocéntrico es un eslabón genético sumamente importante, desde forma verbal
a la interiorizada. El niño aprenderá por imitación dentro de su desarrollo. Para Vygotsky, el lenguaje es un instrumento para regular y controlar los intercambios comunicativos. Es la función primaria de la comunicación y el intercambio social. El medio social siempre favorecerá el desarrollo del lenguaje. En un ambiente estimulante siempre se darán mejores resultados. El lenguaje es un medio de comunicación entre el niño y el adulto. Después, como lenguaje interior, se transforma en función mental interna, que proporciona los medios fundamentales al pensamiento del niño. Iglesias 2007 considera que el lenguaje desarrolla en 3 etapas. Etapa de prelenguaje abarca desde el nacimiento hasta los 12 o 18 meses. Es la primera comunicación. Se inicia con la madre, al nacer. Su medio de comunicación es el llanto. Al final del segundo mes aparecen las vocalizaciones. Y holofrase. De los 12 a 18 meses los niños adquieren algunas palabras e irán aprendiendo del adulto o de los niños de más edad. Etapa sintáctica. A partir de los 3 años hasta los 7 u 8 años en adelante, el lenguaje se convierte en un medio de conocimiento. El juego se convierte en palabra. El lenguaje se convierte en el niño un medio de descubrimiento. Comienza a plantear preguntas. Etapa del lenguaje. Entre los 3 y 5 años domina casi 1500 palabras. Cada palabra va adquiriendo significado. La comprensión del lenguaje requiere del lenguaje interior que emplea la codificación. A los 4 años las modalidades del habla, por ejemplo, hacen preguntas como ¿vienes? O por inversión del orden, ¿vienes tú? ¿O vino él? A los 5 años han adquirido las estructuras gramaticales de su lenguaje que seguirán construyendo en su formación escolar. Por su atención, gracias.